cree que debería ganar protagonismo en una época de retirada de la centralidad del adulto, justamente colocar algunas piedras basales sobre un mundo que no empezó ahora, ni es de reciente data, y resulta que lo que se está planteando básicamente es una suerte de retirada, ¿no? De bandera blanca y de retirada. Cuando por primera vez me invitaron a hablar de lectura y TICs, yo de verdad que lo que pensaba era que se trataba de la gente que no puede leer porque se le cierra el ojo y porque tienen movimientos así involuntarios, y entonces me sentía desfasado porque todo el mundo habla las TICs con tanta naturalidad que yo les corregía y les decía son los TICs, no son las TICs, ¿no? O sea, yo tengo un tío que tiene un TIC y discutía en ese plano. Por lo tanto, otra vez, absolutamente fuera de foco. Hoy que se plantea la absoluta naturalidad de las nuevas tecnologías, la naturalización de las nuevas tecnologías, quizás para mí no sea más que un medio, como tantos otros que han existido a lo largo del mundo, desde la imprenta en adelante, y por lo tanto no le veo ninguna gracia salvo su utilización. En fin, que por eso yo creo que no fui nunca ministro de Educación, tampoco de Economía, pero sí que noto que cuando soy invitado tengo que aclarar ese desfasaje, porque justamente no comporto, no entraño, no cargo ninguna novedad. Esto me parece útil decirlo de antemano. Para mí las grandes novedades están en el pasado. Lo tengo que decir porque también tiene que ver con la edad de quien habla. Uno no puede sustraerse a la época, a la edad, a su forma subjetiva de entender si estamos envejeciendo o juvenilizándonos. Yo en mi caso creo que estoy envejeciendo y me llevo bien con eso, pero noto que hay ciertas novedades que para mí estarían o habría que ir a buscarlas en los tesoros del pasado. Nunca pensé que llegaría este momento en el cual acudiría al pasado, digamos, invocar ese pasado para pensar cosas de la educación actual, pero veo todo tan rutilante y todo tan lleno de espejitos de colores que sí que me parece que lo que vale la pena o lo que me gustaría decir no es novedad, no es novedad, y no quiero engañar con eso de que lo que traigo es una nueva mirada sobre la convivencia o una nueva mirada sobre los adultos. Tal vez sean reconstrucciones o recomposiciones de muchas ideas básicas, centrales, que están allí a disposición y que si no fuéramos apenas mediadores, sino que además fuéramos protagonistas de una cierta imagen del mundo, las pondríamos sobre la mesa, las expondríamos y no apenas lo dejaríamos librado un poquito al azar de si ellos quieren, de si los jóvenes quieren. Poco voy a plantearles ese protagonismo. Quizás sea una patada de ahogado, quizás sea ese momento en el cual sienta que es una última ocasión, porque si no ya no habrá nuevas oportunidades para recuperar el protagonismo de lo educativo, sobre todo en la vida pública, sobre todo en lo que yo llamo la vida común. Luego las vidas privadas van por otros lugares, lo que es singular, personal, no es objeto de mi trabajo, salvo por algo que les voy a contar, pero sí que lo común y lo público me parece que ocupan como el centro del escenario. Les confieso que mi confusión no arranca de ahora. Hace muchos años, cuando comenzaba aquella moda jurídica de la inclusión, notaba
que más allá y más acá de buenas voluntades, toda la discusión se iba a encerrar en un planteamiento jurídico del cual iba a ser muy complejo salir. Como si llegado un punto nuestra conversación estuviera obligada a girar en torno de un lenguaje jurídico, cuando yo creía que por fin comenzaba una época o se retomaba una época abandonada después de la Segunda Guerra Mundial de acontecimientos éticos, profundamente éticos. Aquí hay una línea divisoria que yo trazo, porque lo que nace junto en la historia de la filosofía, en la historia de la humanidad, luego se desdobla entre lo ético y lo jurídico y lo político, por supuesto, pero en este momento, este es un momento particularmente caracterizado por una quebradura o una rajadura o una brecha, o como quieran llamarlo, entre el lenguaje jurídico, el lenguaje que anuncia la igualdad, y los modos éticos de convivencia donde esa igualdad simplemente acontece o no acontece, ¿verdad? Es decir, que aquí yo creo que hay un doble entendimiento o una pérdida del entendimiento, para decir mejor, en lo que ha sido la utilización por parte de la educación de grandes palabras, de palabras muy entrañables para todos, de palabras muy queridas, de palabras que provienen del interior de lo humano y que se han transformado desde hace 2 o 3 décadas en términos y relaciones básicamente jurídicas. Por eso no es casual que hoy se desplace la figura del maestro mayúsculo, el maestro como centro de gravedad, a una figura de mediador. Esa figura del mediador es una figura que nace en el campo de lo jurídico, pero hoy está contagiando, digamos, de tal manera que no seríamos más aquellos protagonistas de afectar algunas vidas que de otro modo podrían permanecer idénticas a sí mismos, sino que seríamos como espectadores de las potencias o impotencias de los demás. Cuando digo esto, lo digo porque fue hace 20, 25 años atrás que vi por primera vez cómo funcionaba una de las palabras más difíciles de pronunciar en la convivencia, más difícil por su ambigüedad, por su falta de sentido, por su exceso de sentido, que fue entonces la palabra tolerancia. Una palabra que se introdujo junto con lo que se llamó la revolución multicultural o luego intercultural, y que vino muy asociada también con los cambios jurídicos y con la idea de inclusión, es decir, que para incluir había que ser un poco tolerante bajo aquella forma de no te soporto, pero no hay más remedio que aceptar estas reglas que se han planteado ahora. Con lo que hemos perdido 2 posibilidades. Una es decir por qué no te soporto, que es una de las cosas más bonitas que puede haber. Hay gente que demora 40 años en decirle al de al lado por qué no te soporto. Pero creo que efectivamente es ahí donde está una convivencia posible, que es decirnos las cosas a la cara, ¿verdad? Ya hace todas esas 2 décadas que les cuento, vi en algunas escuelas de lo que se llamaban los estados tolerantes, que no son otros que los estados que constitucionalmente así se han llamado en la Europa Central, bajando esta idea a las escuelas y creando mecanismos de evaluación de la tolerancia, hasta tal punto que vi, seguí, anoté, registré evaluaciones a niños de 3, 4 años donde se les pronosticaba y diagnosticaba su condición de ser sujeto tolerante o no ser sujeto tolerante. Vean ustedes entonces desde qué momento me siento un poco desfasado, porque yo en aquel momento sí que pensaba, bajo cierta rebeldía más joven, que la intolerancia podía ser una virtud. Es decir, decirte lo que pienso podría ser mucho más virtuoso
que hacer de cuenta que nada de lo tuyo me afecta y que de alguna manera ahí la tolerancia se vuelve completa indiferencia, ¿verdad? Es decir, te tolero pero no me importas en lo más mínimo, y no voy a entrar en conversación contigo. Esa fue una de las claves de entrada que me hizo desconfiar, que me hizo sospechar de que el planteamiento jurídico que íbamos a tener a propósito de la convivencia y que tomaba palabras muy, repito, muy caras para la humanidad. Piensen ustedes que la palabra tolerancia tiene siglos sobre la faz de la tierra. Perdonen si me meto con esto, pero cuando se hace un poco el estudio filológico de algunas palabras, se reconoce que, por ejemplo, esta palabra era utilizada por los ejércitos enemigos para darse un mes de descanso, curar a los heridos y rearmarse, y a ese periodo de tregua, que era, por ahora no te hago nada, pero me voy a rearmar y voy a curar a mis heridos para volver a la guerra, tolerar significaba dejar en suspenso la muerte, por un tiempo pactado. Algo así como decir, jóvenes o niños que están en algunos programas de inclusión, pero también en una etapa de tolerancia, que si no funciona lo sacaremos, lo quitaremos, ese tema de sí te acepto pero bajo la condición de, y esa condición de que es la falsa tolerancia no ha hecho más que provocar una indiferencia con respecto al otro o la pérdida segunda. Si la primera era perder la posibilidad de decirte algo, es la posibilidad de conversar, ¿no? Esta segunda posibilidad que se pierde con la tolerancia es que, dado que ya queda marcado que nuestro vínculo será de tolerancia, efectivamente no hace falta preocuparse por el otro ni conversar, ya está determinado el papel de cada uno. Sujeto a tolerante, objeto a tolerar, y de alguna manera esta es una relación muy asimétrica, muy desigual, que nunca puede ser el punto de partida de ningún proyecto educativo. Si eso ocurría hace 20 años, hace 2 o 3 semanas los especialistas de la UNESCO volvieron a reunirse, casi los mismos que hacia el fin del siglo XX, habían escrito aquel material sobre el aprender a convivir como el gran desafío del siglo XXI, aprender a convivir, digamos, otro contenido curricular más, de alguna manera hay que enseñar a convivir, porque naturalmente somos salvajes o salvajes y entonces hay que aprender a convivir. Después de ese enorme fracaso del enseñar a convivir de los organismos internacionales, ustedes podrán leer que hace 1 o 2 semanas se reunieron para manifestar que, dada la enorme sapiencia de las nuevas generaciones con respecto a las nuevas tecnologías, nuestro papel simplemente será el de poder ayudar, es decir, que ya no somos maestros, somos ayudantes, ayudar a discernir si las informaciones de los medios informáticos o los medios comunicacionales son más o menos verdaderos o no lo son. Esto es una entrega absoluta de los especialistas en educación a una trampa que fue tendida por ellos mismos. Es decir, a una trampa que consistió en un momento haber creído que las nuevas generaciones eran más inteligentes que las anteriores. Esa fue la trampa pero que ellos crearon, porque cognitivamente dijeron que los digitales son mejores que los analógicos. Y creo que han cometido un profundo error, sumado ahora al hecho de que dan por sentado que ya no hay más remedio, que la tecnología nos ha ganado y que de algún modo, como ya es un dato cierto, es decir, la tecnología está entre nosotros, no nos queda otra que contribuir
a ese momento en el cual alguien nos pregunte si esto que dice la computadora es verdad o no.